Me parece. Tomar la Posta, un canal de mensajería informativa de Jóvenes por la Memoria. Parece que la resistencia crece. Entérate de las noticias sobre los juicios de lesa humanidad y la actualidad en materia de derechos humanos en estos minutos. Hola a toda la oyentada, hoy en Tomar la Posta queremos compartirles un reporte sobre los juicios por delitos de lesa humanidad que continúan en el país y otras noticias sobre derechos humanos. Antes de comenzar con el informativo, queremos compartir los memoriales de la semana. La violenta intervención de la Universidad de Buenos Aires, conocida como la Noche de los Bastones Largos. En otro orden de cosas, cumplió 90 años Elsa Pavón, la primera abuela que encontró a su nieta robada. En 1983, con la democracia recién restaurada, se reencontró con su nieta Paula, quien fue la primera nieta recuperada de los 140 casos resueltos hasta la actualidad. Muy silenciosa, digamos. Mi hija dice, no, ni demasiado perfil bajo, pero bueno, la verdadera heroína era mi hija, y mi hija no está. Así que bueno, yo trato de que no se olvide que hubo toda una generación que dio la vida por hacer cambios, y que después de 45 años acá estamos repensando muchas cosas y sintiendo muchas injusticias y viendo, bueno, no quiero decirles bien qué es lo que pienso porque realmente no está buena políticamente, digamos, no es políticamente correcto. Yo no soy políticamente correcta, así que, bueno, soy digna madre de una subversiva. Tacharon murales referidos a la memoria en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue. Un grupo de personas tachó con aerosol placas que conmemoraban a estudiantes desaparecidos durante la última dictadura militar y escribieron "Zurdos de mierda, viva Milei" sobre un mural del Che Guevara, además de suscribir "Maldonado, puto" sobre otro mural que pedía justicia por Santiago Maldonado. Si bien todavía se desconoce quiénes son los responsables del ataque, se da por sentado que fueron seguidores de Javier Milei, ya que semanas previas a este hecho, el profesor universitario Marco Fattorello, influencer de La Libertad Avanza, escrachó otros murales del Che Guevara en diferentes universidades. El propio Fattorello intentó hacer lo mismo días antes en PUAM, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Acción que fue impedida por agrupaciones estudiantiles de esta entidad educativa, más allá de que Fattorello los atacó con gas pimienta, y desde los organismos de derechos humanos repudiaron el ataque vandálico contra el edificio Noemí Labrune de la Universidad Nacional del Comahue y sostuvieron que no es un hecho aislado ni una simple pintada, es un intento de borrar las huellas de quienes lucharon por una sociedad más justa. Y que tachar las imágenes del Che Guevara, de Santiago Maldonado y de los desaparecidos durante la última dictadura militar es atacar las memorias que siguen incomodando porque hablan de organización, de solidaridad y de resistencia. Frente a quienes pretenden imponer el odio, el silencio o el olvido, respondemos con más memoria, más organización y más compromiso colectivo. Las paredes se vuelven a pintar y las luchas siguen vivas en cada espacio que defiende los derechos humanos. De esta manera, la Universidad Nacional del Comahue pidió a la Justicia Federal que investigue la cadena de actos de vandalismo en murales y espacios de memoria. El rector Cristian López presentó una denuncia en la Fiscalía Federal de Primera Instancia en Neuquén para que se investigue la sucesión de hechos de vandalismo ocurridos en murales, placas conmemorativas, espacios de memoria y expresiones artísticas pertenecientes a nuestra casa de estudios. Además, pidió que se dispongan medidas cautelares de protección. La universidad es un espacio abierto a la pluralidad de ideas, al debate democrático, a la libre expresión y al respeto por las diferencias.
Los hechos denunciados, que son 4, sucedieron entre el 26 de junio y el 24 de julio último. Evidencian una modalidad de actuación que busca sustituir el diálogo y la convivencia democrática por la violencia, la intimidación y la destitución de bienes públicos, dice el escrito, al tiempo que destaca que la vandalización de murales, placas conmemorativas, espacios de memoria y expresiones artísticas pertenecientes a la universidad no constituyen únicamente un daño patrimonial a la institución, sino también una afectación a bienes culturales y simbólicos que representan la historia, la identidad y los valores compartidos por la comunidad universitaria. En 3 de los 4 hechos denunciados se identifica a una persona involucrada y por ese motivo se solicitan medidas cautelares como la prohibición de acercamiento e ingreso a las instalaciones. Los casos denunciados comienzan con un episodio ocurrido el 26 de junio de este año a las 18 con una agresión verbal contra la exsecretaria académica de la UNCO, al mismo tiempo que se arrancaba la bandera del gremio no docente. El segundo episodio sucedió el 7 de junio a las 17 con la intervención de un mural de Ernesto Che Guevara realizado por estudiantes. Y el tercero está vinculado a un hostigamiento en redes sociales contra una trabajadora docente que intervino el día en que se vandalizó este último mural. Y por último, la cuarta denuncia corresponde a las pintadas realizadas el 24 de julio a la noche por 2 personas que ingresaron con rostros cubiertos a vandalizar el edificio Noemí Labrune perteneciente a la Facultad de Humanidades. La UNCO ofrece en su denuncia prueba documental, fotos y filmaciones de los hechos denunciados. El gobierno se sumó a la versión actualizada del Plan Cóndor de Estados Unidos. Consultado por Página 12, el Departamento de Estados Unidos definió como una coalición a los 65 países que se reunieron en Washington para articular la represión a lo que denominan terrorismo político de izquierda, en una versión actualizada del Plan Cóndor de las dictaduras. En esa reunión, Argentina fue uno de los 5 países expositores y, en estas horas, el segundo del FBI viajó a Buenos Aires para avanzar con esa agenda. La oposición reclama que el canciller Pablo Quirno vaya al Congreso a explicar a qué se comprometió y si envió informes al Departamento de Estado. Desde CELS dicen: es muy importante que todo el arco político ponga un límite a esta avanzada que usa las políticas antiterroristas como excusa para la persecución política, el recorte de libertades y la legitimación de la violencia estatal, reclamaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS. La investigadora del CONICET, Mónica Surmuc, reconstruyó en su libro Malmö la historia de Carlos, María y Mariano Ramírez, 3 hermanos que tenían entre 2 y 5 años cuando en marzo de 1977 el terrorismo de Estado asesinó a su madre en Almirante Brown. Los chicos presenciaron el operativo y luego fueron separados de su familia y enviados al hogar Casa de Belén, donde permanecieron hasta 1983. Según la investigación, durante esos años fueron víctimas de la complicidad entre sectores de la justicia y de la iglesia que impidieron que sus familiares pudieran recuperarlos. Recién con el regreso de la democracia pudieron reunirse con su padre y exiliarse en Suecia, donde viven hasta hoy. Surmuc explicó que decidió escribir el libro para rescatar una historia poco conocida y mostrar cómo el terrorismo de Estado también actuó sobre las infancias a través de instituciones que debían protegerlas. La autora eligió una escritura sobria con textos breves porque, según dijo, hay historias que son verdaderamente insoportables. Al cierre de la entrevista, la investigadora sostuvo que es fundamental seguir trabajando estos temas con las nuevas generaciones, incluso en un contexto donde crecen los discursos negacionistas. Podés leer la entrevista completa en Página 12. Murió Oscar Lorenzo Reinhold, el jefe del centro clandestino La Escuelita de Neuquén durante la dictadura. El exmilitar fue jefe de la Brigada de Inteligencia en el comando de la 6ª Brigada de Neuquén a partir de 1976.
Se fue de este plano sin decir nada, a los 91 años y con 7 condenas, 2 de ellas perpetuas. En 2008 tuvo la primera sentencia condenatoria cuando la justicia federal definió su rol jerárquico en el armado del plan sistemático en la zona de Neuquén y Río Negro, conocida como subzona 52 o 5.2, en la distribución clandestina del sistema de represión. Luego acumuló otras 6 condenas, una en la jurisdicción de Bahía Blanca. Según detallan las sentencias, su rol fue fundamental para la identificación de víctimas, el alojamiento en el centro clandestino de detención, interrogatorios y demás tormentos. Además, se probó su responsabilidad como coordinador del operativo de mayor envergadura en cuanto a la detención masiva e ilegal de perseguidos políticos desde el 12 hasta el 15 de junio de 1976, que se conoce como Operativo Cutralcó. El 9º juicio por delitos de lesa humanidad lo tenía como imputado, entre otros, por la desaparición y el homicidio de Carlos Magariños, secuestrado en Cipolletti. Pero debido a su condición senil, Reinhold fue excluido de la acusación por este homicidio. Cuando nadie sabía dónde estaban los secuestrados por motivos políticos, Reinhold recibió a algunos familiares de desaparecidas y desaparecidos que querían saber el destino de sus seres queridos. Con su mirada aterradora, el arma sobre la mesa y con respuestas de lo más cínicas. Juicio Laguna Paiva 2. La querella pidió 25 años de prisión para los 4 imputados: Antonio Parvelotti, Eduardo Enrique Riuli, Oscar Alberto Cayetano Valdés y Víctor Hermes Brusa. La Fiscalía solicitó penas de entre 2 y 22 años. Escuchemos lo que decía en la audiencia Federico Pagliero, abogado de APDH Rosario. Y mucho se ha hablado, se ha discurrido sobre esta novedad de lo que significa la posibilidad concreta de que se reconozca el abandono de las infancias como delito de lesa humanidad por primera vez en nuestro país. Sin embargo, para las familias que representamos, nada de esto es una novedad. El abandono y la multiplicidad de delitos sufridos por las infancias son una mochila que llevan hace 46 años y que hoy, y que cuando han declarado, dejaron en manos de ustedes, señores jueces. Y así lo explicó Seferino Páez, quien tenía 1 año y medio cuando sus padres fueron secuestrados y él fue abandonado junto a sus hermanos. Recordando a Catalino, finalizó su testimonio diciendo: mi papá siempre creyó que el tiempo y la democracia van a poner las cosas en su lugar, que creo que es lo que está pasando ahora, y nosotros consideramos que el sentido común y la justicia nos va a devolver la dignidad y la paz que estos delincuentes nos robaron. Con lo cual acá lo que nos importa recalcar o definir es justamente el lugar que ocuparon las infancias en ese plan sistemático, cómo las infancias fueron también tenidas en cuenta en ese diagrama, en ese genocidio nacional. En ese sentido, a partir de la reconstrucción de los hechos, primero a partir de las denuncias y luego a partir de los juicios, ha permitido una construcción dogmática y jurisprudencial a nivel nacional que demuestra de manera indubitable que las infancias no fueran damnificadas colaterales de la represión, sino que constituyeron un blanco autónomo y estratégico del plan sistemático de exterminio. Causa Comarsa. Instancia decisiva para el juicio por la contaminación de vaca muerta. A partir del 10 de agosto, un juez evaluará las pruebas para definir si el dueño y 2 ex gerentes del basurero petrolero van a juicio oral. Se los acusa por contaminación peligrosa para la salud pública y administración fraudulenta.
El predio, que ocupa 17 hectáreas, está colmado de barros tóxicos y residuos peligrosos enterrados a pocos metros de viviendas y escuelas en la ciudad de Neuquén. Se trata del proceso judicial ambiental más importante de la historia de Vaca Muerta. Para más información, podés visitar la página web del Observatorio Petrolero Sur. A 6 años del hallazgo de los restos de Facundo Astudillo Castro, las irregularidades en la causa que investiga sus condiciones de su muerte se siguen repitiendo. La Justicia Federal de Bahía Blanca informó que el certificado de defunción del joven está perdido y nunca fue anexado al expediente principal. Ahora se debe establecer si está extraviado, retenido o enviado a un destino incorrecto para poder finalizar el trámite administrativo por su fallecimiento. La investigación del hecho quedó a cargo del juez Walter López da Silva, que a su vez pidió la intervención de los fiscales Horacio Solín, Alberto Gentile e Yara Silvestre. El certificado debió utilizarse para completar la inscripción oficial del fallecimiento, lo que nunca se concretó. Por lo tanto, la muerte de Facundo Astudillo Castro no figura en el Registro Nacional de las Personas. El magistrado da Silva, antes que solicitar una nueva orden para completar la inscripción y corregir la omisión administrativa, dispuso investigar primero el destino del documento original, ya que considera que la resolución dictada en 2020 todavía se encuentra vigente. El cuerpo médico forense confeccionó el certificado después de la autopsia realizada en 2020, sin embargo, nunca fue incorporado al expediente judicial y su ubicación actual es desconocida. Los registros indican que fue entregado el 3 de septiembre a la médica Virginia Kramer, perito de la querella, con la autorización de la entonces jueza federal María Gabriela Marrón. Los abogados de Cristina Castro, madre del joven, solicitaron la documentación. La pesquisa deberá precisar quién fue la última persona responsable de custodiar el documento, revisando constancias del cuerpo médico forense, registros del juzgado y comunicaciones con la querella. Kramer ya había quedado imputada por falso testimonio grabado por presuntas irregularidades vinculadas con su intervención. A su vez, otro de los peritos, el instructor de perros Marcos Guerrero, fue condenado por falso testimonio grabado por haber incorporado pruebas falsas. La sentencia pone un manto de dudas sobre el funcionamiento del Poder Judicial en general, dada su participación en otras causas similares. Facundo Astudillo Castro salió de Pedro Luro el 30 de abril de 2020 con destino a Bahía Blanca durante las restricciones por la pandemia. Fue interceptado por oficiales de la policía bonaerense, quienes lo notificaron por incumplir las medidas de circulación y en teoría lo mandaron de regreso. La familia perdió contacto y tras más de 100 días su cuerpo apareció el 15 de agosto en Villarino Viejo. Los restos fueron identificados mediante estudios forenses. La autopsia determinó que murió por asfixia por sumersión, pero no pudieron definir si fue un accidente, un suicidio o un homicidio. En La Plata se cumplieron 50 años del secuestro, detención y torturas de los hermanos Juan Carlos y Mario Colonna. Según informó la periodista Shirley Herreros, el 30 de julio fueron llevados al Pozo de Arana, donde Mario dejó de ver a Juan Carlos. Mario fue trasladado al Pozo de Quilmes y luego a la Comisaría Tercera, en detención clandestina hasta agosto, que fue blanqueado en la U9 de La Plata. Desde su ciudad, Cinco Saltos, Mario sigue reclamando dónde está su hermano Juan Carlos. Últimas instancias de la causa Ferrari en Neuquén. La Fiscalía continuó con su alegato y mostró fichas de inteligencia del Ejército y de la Policía que daban cuenta de seguimiento de militantes considerados blancos de persecución, incluso varios años antes del 24 de marzo de 1976. La mayoría de las personas señaladas en esa documentación están desaparecidas. Los documentos forman parte del expediente del juicio Escuelita, que en este tramo tiene 8 acusados, la mayoría pertenecientes al área de inteligencia. El alegato, que contó con un completo soporte audiovisual, comenzó con la descripción del modus operandi de inteligencia probado en Santa Fe,
donde se señalaba a estudiantes de la juventud peronista y se les armaba una causa judicial conocida como causa Perot, para perseguirlos, detenerlos e incluso hacerlos desaparecer, según cada caso. En ese marco se abordó el caso de Adalberto Juan Ramón Colovig, expulsado de la Universidad Nacional del Litoral cuando integraba el Centro de Estudiantes en 1975 y secuestrado en el Banco Provincia del Neuquén en junio de 1978. La Fiscalía atribuye la responsabilidad de su secuestro a Hugo César Renes. Otro de los responsables mencionados es Miguel Ángel Brusa, actualmente juzgado en la causa de lesa humanidad Laguna Paiva II. No tuvimos este documento hasta 2020. Se hicieron 6 juicios y esto reafirma que teníamos razón, sostuvo David Maestre, integrante de la Fiscalía, al exhibir una ficha enviada desde la región al Batallón de Inteligencia 601. Durante la exposición de los casos de Carmen Angélica de las Cabezas y José Apel de la Cruz, el matrimonio chileno, Maestre afirmó que ese informe de inteligencia demostraba la responsabilidad de los imputados Di Pasquale y San Martín en esos y otros hechos. Además, en una ficha referida a Hugo Inostroza Arroyo, el único detenido que logró fugarse de la escuelita en agosto de 1976, se advierte una vinculación entre personas perseguidas y desaparecidas, ciudadanos chilenos, vecinos del barrio Sapere e incluso Felipe Lara. En el caso de Leticia Beraldi, la Fiscalía basó parte de su exposición en el testimonio de Sonia Matano. A partir de ese relato, elaboró un croquis del recorrido y del secuestro de Leticia, y sumó como prueba una noticia que Matano localizó en el archivo del diario Río Negro, vinculada con la persecución sufrida por la víctima. Por este hecho, también se responsabiliza a Di Pasquale y San Martín. En el caso ocurrido en San Martín de los Andes, la Fiscalía responsabiliza a Jorge Emilio Sachitela y a Miguel Ángel Sil. Para sostener esa acusación, presentó fotografías de los lugares de detención identificados por la víctima durante una inspección ocular e informes de inteligencia en los que se la acusa de integrar una célula subversiva como reclutadora. La fiscal Gabriela Schumacher remarcó la hazaña de género expresada en esos documentos, donde se la vincula con distintos hombres usando sus atributos físicos. La funcionaria judicial explicó que esa caracterización constituía una manera de disciplinar a una mujer que desafía los roles de género esperados. El 4 de agosto el equipo fiscal continuará con el detalle de las pruebas y la acusación contra los 8 imputados y, al finalizar la jornada, solicitará las penas. El cronograma prevé 3 últimas fechas para el cierre del juicio. El 10 y 11 de agosto se desarrollarán los alegatos de las defensas y el 25 de agosto se conocerá el veredicto del tribunal integrado por los jueces Alejandro Cabral, Alejandro Silva y Ernesto Sebastián. Nos despedimos hasta el próximo informativo de Jóvenes por la Memoria. Esto fue Tomar la Posta, un canal de mensajería informativa de Jóvenes por la Memoria.